Si vos tenés un objetivo y está claro hacia dónde vas en el trabajo, el éxito después llega. Hoy tenemos edificios que rondan en 8 pisos con 2 unidades por piso, o sea, son unidades de 16 departamentos por lote. Llevo años buscando esto que te voy a presentar hoy y hay cientos de comentarios en mi canal pidiéndome que hable de cómo hacer dinero con bienes raíces en Argentina. Yo mismo no sabía, estuve en Buenos Aires y gasté días enteros buscando respuestas que hubiera querido encontrar a Daniel, que hoy lo tengo para ti con una información súper valiosa y en la que nos cuenta cómo él, de forma honrada, correcta, aplicando las normas de las finanzas y teniendo inversores que repiten con él una y otra vez en bienes raíces, lo hace en un país donde hay inflación, devaluación, no hay préstamos hipotecarios en el banco, donde las reglas las cambian cada 5 minutos y sin embargo tiene una empresa exitosa. Pero además él nos dice cómo un inversionista, una persona joven o una persona que no tiene mucho dinero puede empezar a invertir en un país en crisis o en Argentina. No te pierdas este episodio, está espectacular. Para invertir mejor estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿en dónde estás tú? Estoy en Argentina, en la ciudad de Mar del Plata, que es una ciudad costera a 400 kilómetros de la capital. Es la ciudad turística número 1. Tú eres arquitecto, pero además eres constructor en un país donde todo es 100 veces más difícil que en cualquier país cuando ya es difícil. Cuando yo oí que tú eras constructor y que eras constructor en Argentina y sobre todo en un negocio como el de bienes raíces, en donde son márgenes reducidos, con tiempos muy largos, en donde tú tienes que hacer unos presupuestos de muchísimos elementos para vender a un precio fijo. Eso tiene que ser un mago el hombre. Yo dije, este mago yo lo tengo que entrevistar. Oye, ¿cómo haces? Sí, así como lo describís, es difícil. Imagínate que nosotros tuvimos 100% de inflación en el último periodo, en este año. ¿Tú el precio de venta lo fijas cuando termina la obra? ¿Cómo haces? Nosotros armamos fideicomisos al costo. Lo que allá ustedes le dicen algo de comprar en plano. Primero compramos el lote. ¿En qué nos basamos en el lote? La ubicación es muy importante. Nike tiene una filosofía cuando instala sus locales. 3 cosas. Location, location y location. Después viene la venta posterior a eso, pero nosotros tenemos un costo que es un poquito más bajo que lo que puede comprar algún fiduciante. Es decir, ¿en qué ganás? ¿Viste? Porque si todos al costo van, ¿en qué ganamos? Bueno, yo particularmente, como esta parte de la inversión la arranqué con el estudio de arquitectura, entonces ya ahí tenemos, por ejemplo, un honorario asegurado dentro del fideicomiso. Y generalmente nos quedamos con algunas unidades dentro de ese fideicomiso que armamos. Hoy, ¿cómo lo programás? Nosotros dependemos del dólar, más allá de que lo pagamos en pesos, pero las propiedades se cotizan en dólares. Entonces, cuando vos tentás a una persona que quiere hacer una inversión, el argentino de la clase media, digamos para arriba, las inversiones son un poco más tentadoras en propiedades. Si vos me hablas de márgenes, generalmente nos basamos en dólares. O sea, hoy hacemos un presupuesto, el departamento vale $120.000. Cuando hablamos de dólares, es dólar billete, no tenemos otra forma. Pero lo vamos pagando en peso a medida que va pasando y se va ajustando con la inflación. Pero una pregunta, para mí todo lo que haces es nuevo. Entonces yo me acuerdo que allá ustedes tienen un dólar que le dicen el dólar blue, pero sí. ¿Y el dólar de cambio con qué tipo de cambio? Porque tus precios son blue, ¿cierto? Por eso hablamos de dólar billete. Y yo blue. Puedo legalmente en el fideicomiso poner un precio en dólar blue, no puede, eso no es legal. No, lo que hacemos en el fideicomiso es se pone los valores aproximados en pesos al día de hoy con un ajuste de acuerdo a la Cámara Argentina de Construcción. Se llama CAC. Ese índice hace un mix entre varias de dólar oficial, dólar blue, bolsa de cemento, cal. Entonces da un índice. Ese índice se llama índice CAC. Entonces se va ajustando el precio de acuerdo a ese índice, que lo da 20 días más tarde de lo que termina el mes. O sea, enero, ahora el 20 de febrero te da cuánto costó en enero.
Ok, y yo como comprador, por ejemplo, si voy a comprar ese apartamento de $120,000, ¿cómo calculo que va a ser el precio en dólares en un año? O sea, ¿hay alguna forma o eso es una apuesta? Bien, hay una forma. El dólar va subiendo de acuerdo a la inflación. Sí. Nosotros hoy, antes de tu charla, ¿cuánto estaba el dólar en febrero del año pasado? Estaba 188 pesos, el dólar blue. Hoy está 390 pesos. Pues imagínate que, claro, lo que pasa es que la propiedad, cuando vos la comprás, pasa algo muy loco. Esos $120,000 que te digo que son aproximados y está hecho en pesos, por más que suba la inflación, van a ser siempre $120,000. Esa es la diferencia que tenés. Puede ser 125 o puede ser 115. Wow. Entonces, o sea que los indicadores que ustedes tienen, que ya son años y décadas de experiencia de gente muy inteligente, tiene calculado ese ajuste para que sea un precio predecible para todos, porque ni siquiera el problema es que sea caro o barato, sino que nadie puede hacer negocios con contrapartes de compradores, vendedores, proveedores, bancos, intereses, si los números no se comparan manzanas con manzanas, ¿de acuerdo? Exactamente. Ese indicador es el que mejor lleva en la construcción. Entonces, los contratos se ajustan con ese indicador. Si compraste algo en el 2018 y te lo entregaron ahora, en ese momento lo tenías pautado que te daba aproximadamente $120,000, un 2 ambientes, ahora se terminó pagando en $116,000. O sea, fue menos de lo que teníamos previsto. En este contexto, que ahora se disparó mucho el dólar, las cuotas son más baratas ahora que el dólar está casi en 400 y nosotros en diciembre la teníamos en 200. En ese caso, la devaluación está a favor del comprador, sí, si tiene crédito. Ahora, por ejemplo, tú me dices las cuotas. Cuando yo pregunto, me dicen, en Argentina no hay cuotas hipotecarias. ¿Es eso cierto? No hay. Crédito, no, cuando yo te digo cuotas, son cuotas del fideicomiso que aportamos mensualmente. Cada uno de las personas que aportan al fideicomiso, y eso se va de acuerdo a un cronograma que tenemos, tanto de obra como de pagos. Vamos comprando en este momento, bueno, compramos la carpintería metálica, el mes que viene compramos el ascensor, el otro mes, pero ya está programado. Nosotros estimamos un valor de cuota, cuánto es. Pero entonces tú tienes que tener vendida la obra antes de empezar, porque te estás financiando con los compradores, ¿cierto? Sí. Porque en un país no tan anormal, porque Colombia también es anormal y México, pero no tan anormal. Y te lo digo como una mezcla entre elogio y chiste, ¿cierto? ¿Sí? Como Argentina, el constructor tiene un punto de equilibrio de un 50, 40, 30, lo que sea, 60%. Y el banco le suelta el crédito. Pero ese es el punto de equilibrio. Si tenés completo el 60%, vas a poder arrancar la obra y completar después ese otro 40% durante el transcurso de obra. Lo completás. Pero una pregunta, ¿tú aplicas ese punto de equilibrio? Porque no. Si tú no puedes, ¿cierto? Tienes que, no lo aplico. No. Claro, tú tienes que tener toda la obra vendida antes de comenzar. Sí, porque generalmente nos pasa por las ubicaciones que logramos tener. ¿Y qué pasa? También tenés experiencia y tenemos un nombre en el cual yo te presento un proyecto y sabemos que es viable, es confiable y no tenés inconvenientes. En este momento nosotros no tenemos inconvenientes. Nosotros cuando empecé con departamentos dúplex, entonces las podíamos construir de acuerdo a lo que veníamos creciendo. Hoy tenemos edificios que rondan en 8 pisos con 2 unidades por piso, o sea, son unidades de 16 departamentos por lote. Entonces, bueno, ahí tenés que buscar 16 personas. Esa es tu buena noticia, pero lo que me estás diciendo es que las barreras de entrada para ser constructor en Argentina deben ser muy difíciles, porque en últimas, tener lo que tú tienes primero tarda una eternidad, ¿cierto? Sí. Porque yo me imagino que llevas 20 años para lograr lo que tú tienes, ¿sí? Exactamente. Y segundo, que tienes que ser muy bueno, muy preciso en los costos, en el manejo de la obra, en el manejo de las eventualidades que siempre hay, porque eso es imposible que no ocurra, que la licencia, que la demora en el material, mil eventualidades que existen en ese negocio para hacerlo. Es complejo, uno está acostumbrado. Vos me preguntás cosas que me causa gracia, porque digo, claro, pero vos estás en otro contexto y yo estoy acá, entonces a mí tener
tener 100% de inflación y que la gente siga saliendo y siga comiendo y siga yéndose de vacaciones y siga comprando propiedades, es muy raro lo que sucede y no teniendo ningún tipo de crédito. Cuesta mucho tener una vivienda acá en Argentina. Pero dime una cosa, porque la mayoría de la gente que ve esta información son los compradores. Entonces yo quiero que tú me ayudes, si tienes ideas con tu sabiduría y tu experiencia, ¿qué le podrías decir a una persona que quiere comprar su primera vivienda en un país de inflación y de altísimos intereses y que está ahorrando para eso? ¿Cómo crees tú que podría ser? Bien, si está ahorrando y tiene algún pequeño dinero, me parece que acá los fideicomisos son una de las mejores formas que podés invertir tu dinero. ¿Por qué motivo? Porque es el costo. Es un fideicomiso el costo. Entonces, la constructora, por supuesto, tiene su ganancia, pero es un costo que después no hay ninguna reventa. No es que es una empresa que se dedica a construir y la vende. El fideicomiso es una herramienta que construimos todos al costo y el margen de ganancia que te da dentro de aproximadamente 3 años o 2 años y medio, según el emprendimiento, ronda en un 20% en dólares. Es el margen que tenés de ganancia. Yo veo varias ventajas en lo que tú me dices para un comprador que va a comprar una propiedad. Sí. Primero, que como tú dices, a diferencia de las constructoras en otros países, el margen de ustedes es mucho más estricto que en otro país, ¿cierto? Segundo, que en últimas la persona va a tener la oportunidad de tener su inversión de una vez dolarizada, ¿cierto? Eso es una ventaja. Ahora, la desventaja es que tiene que tener en cuenta unos ingresos también fluctuantes, ¿cierto? Porque en últimas puede ser que la cuota le suba o le baje, o el precio en pesos le suba, que probablemente le suba, como tú dices, y eso probablemente para una persona que tiene un ingreso salarial debe ser muy difícil hacerlo, ¿cierto? Los inversores que tenemos generalmente no son asalariados. Es bastante difícil que tengamos algún asalariado. Puede ser que alguien que haya tenido una vivienda y la está vendiendo. Aunque cueste entender, lo prevemos en 3 años, nosotros sacamos exactamente cuánto vamos a aportar a lo largo de los 3 años y mensualmente sacamos un número con un ajuste previsto. Por supuesto, la inflación algunas veces hace estragos y se nos va un poquito más arriba, pero cuando sucede que te vas en pesos, porque vos todos los aportes de capital son en pesos, pero cuando haces la cuenta en dólares, seguramente es menos dólar en ese momento que estás poniendo. Es bastante raro lo que te estoy diciendo, pones más pesos pero es menos dólares. Entonces cuando sacas la cuenta final, es posible que hayas terminado pagando un departamento menos de lo que te habíamos dicho originalmente. Me sucede habitualmente eso. Porque ustedes también hacen un cálculo conservador para estar seguros. Ahora yo te pregunto eso, si por ejemplo yo tengo una casa, como tú dices, que vendí y yo quiero invertir contigo y yo no quiero tener mi dinero en pesos porque se devalúa, pero no puedo ponerlo en dólares porque no hay forma, yo puedo ir al fideicomiso y decirte, te pago de una vez los $120,000 y tú me vas a guardar los 120,000, ¿o cómo funciona eso? Es así, como lo estás haciendo. Vos podés cancelar gran parte y se va descontando después de las cuotas. Tenemos algunos inversores que han hecho eso, han aportado un 40% y en pesos. Esa plata que vos me transferís se la paso a la constructora y le congelo el precio a la constructora. Entonces, ese ajuste que después me hace del CAC, de esa Cámara Argentina, no me lo hace porque ya se quedó con ese dinero. Entonces, le transferimos el dinero y bajamos el precio de los ajustes a futuro. Si tienes más flujo del que tú necesitas, ¿qué haces tú para que la devaluación no te coma ese flujo? Los certificados que pagamos, tanto a la constructora, a las compras, son cada 30 días. Entonces, cuando tenemos un remanente de pesos, generalmente se lo paso a la constructora para que no me incida en el ajuste a futuro. Y si no, salimos a comprar materiales. O sea, compras y tienes inventario. Exacto, queda ahí, queda guardado dentro de... compramos obviamente a corralones que son buenos, que hace años que están trabajando, entonces le congelas el precio, digamos. Ellos te cobran el valor de la bolsa de cemento hoy, pero te la dan dentro de 6 meses. Tú estás en Mar de Plata, ¿cierto? Sí. O sea que si yo estuviera en Mar de Plata iría a invertir contigo porque eres un maestro, o sea, eso que estás haciendo es mágico, de verdad que eso implica un profesionalismo y un equipo muy sofisticado porque
Si yo que hago una renovación o una obra pequeña, ay Dios mío, eso es un desespero. Viendo lo que tú estás haciendo, mejor dicho, si tú fueras de Estados Unidos, serías un constructor impresionante, porque lo que haces es una obra de arte financiero, porque es que ese negocio de la construcción es un negocio financiero, básicamente, es un negocio muy delicado. Sí, es muy delicado. Sobre todo porque, Carlos, no es tu dinero y eso conlleva mucho más responsabilidad. Yo tengo un fuerte que es mi mujer, que también es arquitecta, lleva los números a la perfección dentro del estudio. Más allá que tenemos unos contadores que son muy buenos, entonces ya sabemos perfectamente cómo ensamblamos. Nosotros no damos pasos en falso. Somos como inversores inteligentes. Nosotros hacemos todos los números antes de comenzar algo. Entonces, todo lo que hacemos será un poquito más lento que capaz que otras personas, pero nunca damos un paso para atrás. Siempre vamos de a poquito hacia adelante. Yo preveo mis inversiones son a largo plazo. No soy un inversor que hacemos algo y decimos, bueno, listo. Yo veo algunos que hacen, que yo no entiendo lo de la bolsa y escucho y las inversiones de acciones. Me cuesta mucho entender eso. El Bitcoin, a mí me cuesta, no tengo inversiones sobre esos puntos. Podemos diversificar algo, pero me cuesta. Nosotros es muy sólido. Mira, yo quiero resaltar estas cualidades de Daniel, porque realmente lo que él está diciendo es el trabajo o el proceso de alguien que hace una empresa exitosa, que es construir un equipo confiable, que comparta los valores con paciencia. Y cuando él dice nosotros somos inversores inteligentes, está hablando de analizar los números y no tomar las decisiones por emoción, que eso siempre, y yo les digo a mis estudiantes que el peor enemigo de una inversión es la emoción, en entusiasmo o en el miedo, uno para el otro. Y eso es algo muy valioso lo que tú estás diciendo. Ahora, en cuanto a lo otro de la bolsa y todo, yo ahorita acabo de terminar mi próximo libro que se llama Si lo hubiera sabido antes, y yo tengo un capítulo en el que digo apostador o inversionista, porque hay muchas personas que son apostadores y piensan que son inversionistas. Cuando yo tengo una plata y la meto en el Bitcoin porque todo el mundo está ganando en eso, no estoy siendo un inversionista, estoy siendo un apostador. Cuando yo la meto en la bolsa, pero no entiendo lo que estoy haciendo, también soy un apostador. Así me enseñan 3 estrategias, que la resistencia, que el soporte, que sube, que baja, pero si yo realmente no sé hasta dónde voy, ni cómo lo hago, ni cuánto invierto, ni cuánto estoy dispuesto a perder, ni cuál es mi estrategia de entrada, ni de salida y todo, estoy apostando, así lo llame, así saque los cuadros en el computador y haga lo que sea. Y a mí me parece que eso es lo que a mí me gusta de los bienes raíces, que los bienes raíces es a prueba de brutos como yo. Si uno lo hace, y no tu negocio, porque es distinto, si uno compra bien, a los 5 años todo lo que uno compre es barato. La pregunta que te quiero hacer ahora es, si tu hijo o tu hija se van a ir a vivir a Buenos Aires y tienen una platica para invertir allá y quieren buscar un fideicomiso, ¿tú qué características le dirías que busquen en esa empresa o en ese fideicomiso? En primer lugar, la historia que tiene esa persona dentro de los fideicomisos. Eso es importante, una historia. Decís, bueno, mira, hizo esto, le fue bien acá, averiguar ir y tocar el timbre y decir, che, usted compró a este fideicomiso, te van a dar enseguida, te van a dar la información. Compararlo una propiedad terminada es fácil, porque vos la comprás y te la dan. Pero cuando tenés que apostar a 3 años a futuro, es muy difícil. La administración es fundamental. ¿Qué más buscarías tú? La ubicación. Hay algunos que te aconsejan entrar en lugares o en barrios que no están desarrollados y los compras más económicos. Entonces, si tenés la posibilidad, ubicar la locación es ideal. Eso, el sitio, es también una apuesta. Es que yo he visto lotes también espectaculares que uno dice, no, esto es una mina de oro y pasan 20 años y está igual, ¿cierto? Y seguramente va a ser en 40, va a ser una mina de oro, pero 40 ya para qué. Ya no voy a estar. Eso es, Carlos. Cuando yo arranqué, hice unos departamentos muy alejados dentro de la ciudad. Tardé como 3 años en poder hacer 4 departamentos de 40 metros cuadrados cada uno. Hoy tardó 3 años en hacer 2.000 metros cuadrados. Me gusta Warren Buffett, leo mucho y él dice, inversiones que no entiendas, no hay que meterse.
cuando veo lo de la bolsa y alguno que veo algunos TikTok de inversiones que me vuelven loco, yo digo... No, pero lo mejor es que la mayoría de esos son requebrados. Pues una persona que es un inversionista perro viejo como somos tú y yo, que uno oye 3 palabras y ya sabe, esa persona está hablando paja y no sabe lo que está hablando. Y uno puede apostar que esa persona está quebrada o que no tiene nada. Y como tú dices, hay gente que seguramente gana muy buen dinero con eso, pero hay dos tipos de personas, que se gana y se gasta todo y vuelve y lo apuesta como si fuera un jugador, o el que realmente tiene una estrategia y es un inversionista maduro en la bolsa o en el Bitcoin o en lo que sea, pero sabe lo que está haciendo. Pero para la mayoría de las personas, yo que hago coaching a cientos de personas, la bolsa es muy complicada y Bitcoin es muy complicado. Y bienes raíces es un negocio muy fácil de entender si uno hace los números. Realmente es muy fácil. Ahora yo quiero preguntarte, ¿tú buscas ingreso pasivo con los bienes raíces? Exactamente, sí. Yo tengo ingresos pasivos. Tú te vas quedando con unas propiedades para ir creando tu ingreso, que eso es lo que realmente muchos, otra vez los constructores apostadores no hacen, ¿cierto? Que no entienden el poder de eso, los 4 apartamentos de 40 metros es que tan lento, no importa, pero esos apartamentos ahorita son una mina de oro para ti, seguramente es una vaca lechera porque ya los pagaste, ¿no? En esos yo ya sabía que los iba a alquilar y eran con un muy bajo mantenimiento, y yo las tengo permanentemente alquiladas. ¿Estás haciendo tradicional o Airbnb algunas? Ahora con unos departamentos que estamos terminando, que están muy bien ubicados, cerca de Playa Grande, voy a destinar ahí algún departamento a Airbnb. Sí. Pero yo te digo esto, yo no hago Airbnb porque para mí no es buen negocio. Para ti o para tu mujer no es buen negocio. Señora, que se me dañó el internet, que mire que si tiene una cafetera. ¿Sí me entiendes? Ahora hay personas que son los cojos que tú lo puedes hacer, pero eso tienes que tenerlo en cuenta en tus números porque no necesariamente es un buen negocio. Ahora, un plan medio es la renta a mediano plazo, a 2 meses o 3 meses, que no es tan exigente como el Airbnb, que puedes tener una rentabilidad mayor, que no te cobija la limitación de precios de renta, y es una ventaja. Ahora que vamos a hablar del muchacho o la muchacha que está empezando y quiere invertir en bienes raíces y que ve que el mundo está lleno de posibilidades, pero también están agobiados con los miedos, la inseguridad, la incertidumbre. ¿Qué le dirías a ese muchacho o a esa muchacha? Bueno, arrancar en bienes raíces es muy difícil. Porque vos tenés que tener un capital y tenés que tener una programación de ingresos mensuales que no sé si todo el mundo lo puede hacer. Pero la forma de invertir es, yo siempre empezaría desde abajo, logrando algo muy pequeño. Yo he tenido así inversores en el cual tenían su casa y un espacio de lote atrás y han hecho un departamentito y lo empezaron a alquilar. Y después con ese han hecho otro arriba y lo han logrado. Perfecto. Entonces, una es empezar optimizando los espacios que uno tiene. ¿De acuerdo? Exactamente. Ahora, yo recomiendo siempre que contrates un buen arquitecto antes de empezar nada. Un arquitecto que haya construido. Necesitas a alguien que haya construido y que te haga unos planes y un presupuesto. No importa que sea un cuarto, porque la construcción es un ente sistémico que tú no sabes todo lo que afecta la entrada de esto, la luz de esto. Hay muchas variables que necesitas un arquitecto. Es fundamental. ¿De acuerdo? Sí. Otro, un maestro que te haga un presupuesto. Así lo vayas a cambiar, pero que tú sepas tantos ladrillos o tantos bultos de cemento o lo que sea, que tengas para que tú vayas haciendo el presupuesto. Y lo otro es que hagas los números de en cuánto vas a rentar y qué es lo que vas a sacar de eso para ver si vale la inversión. Bueno, ahora quiero hacerte esta pregunta que a mí se me ocurrió en Buenos Aires y a lo mejor es una tontería porque la gente me pregunta cómo comienzo. Yo me di cuenta que muchas personas hacen Airbnb con cuentas en otros países, de manera que les pagan en dólares en Argentina. Entonces, si yo, por ejemplo, tomo una propiedad, la arriendo en pesos y la subarriendo por Airbnb y soy co-host, le pago al dueño de la propiedad. Obviamente es muy importante pedirle permiso al dueño para que sea un negocio transparente, pero ahí puede haber un ingreso en dólares interesante. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? La verdad es un punto de vista que me estás dando nuevo. No lo analicé. Si vos tenés cuenta afuera, te están pagando en dólares y vos acá pagás en pesos. Es una diferencia que se puede hacer importante.
No lo había pensado. Lo que estoy diciendo es viable. Sí, es viable. Y tiene sentido económico y funcional. Perfecto. Y otra cosa, podría yo alquilar mi cuarto o el espacio que tengo por Airbnb, también recibiendo mis dólares, y tomar esos dólares y empezar a ahorrarlos en dólares, ¿cierto? Sí. Para después comprar mi fideicomiso, ¿de acuerdo? O sea, Exactamente. esa sería la posibilidad número 2. La número 3 es buscar una propiedad financiada por el dueño. Yo en Buenos Aires me encontré una muchacha que vio mis videos y me paró en la calle y me dijo, mire, yo no creía que nadie aquí me iban a financiar por la devaluación y compré un apartamento financiado por el dueño. ¿Me entiendes? Eso existe, sí. ¿Sí me entiendes? Entonces, si yo compro una propiedad financiada por el dueño, me gano la valorización de la propiedad más la devaluación de los pesos, y es una oportunidad impresionante. Y por ejemplo, eso puede ser una oportunidad, por ejemplo, propiedades que heredan 4 hermanos y que es un lío. Sí, pero la financiación que te van a dar es en dólares, no va a ser en pesos seguramente. Esa es la única diferencia. Pero tenés otra opción también de hacer bienes raíces. Cuando vos dijiste, acá hay muchas personas que tienen propiedades y no saben qué hacer con las propiedades. Te va a parecer raro lo que estoy diciendo. Entonces, vos podés ir con un proyecto, sentarte y decirle, mirá, acá te vamos a hacer 4 departamentos, uno te lo quedás vos, o 1,5, ponelo, o el arreglo, y el resto me quedo yo. Me sigo continuando con la construcción. Y no estás invirtiendo en el lote. Hay muchas posibilidades. Lo que yo les recomiendo siempre es que no hagas negocios con tus amigos, a menos que tus amigos sean profesionales, expertos, exitosos en la construcción o en eso, porque el hecho de que sea arquitecto no es nada, ¿cierto? El hecho de que tiene que ser una persona que tenga experiencia. ¿Estamos de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué le dirías tú a tu sobrino o a tu sobrina que tiene los ojos abiertos y quiere crecer en sus negocios, quiere ser un inversionista en bienes raíces y ser exitoso en un medio tan difícil como el tuyo, pero que cuando uno se la pega súper bien, porque ahí tú eres el rey en el país de tuertos, ¿de acuerdo? Sí, es verdad. Este es un proceso que duró muchos años y hoy estamos sentados en los frutos del trabajo. Y tengo un sobrino que se fue a vivir a Barcelona. Yo veo muchos chicos que se van y digo que qué lástima que no apuesten a un gran país porque tenés un montón de oportunidades. Yo entiendo los gobiernos que pueden suceder, en toda Latinoamérica nos pasan gobiernos, pasa inflación, hay política de corrupción, de todo, pero uno tiene que tener un objetivo claro hacia dónde va. De un día para el otro nadie se hace millonario. Si vos tenés un objetivo y está claro hacia dónde vas en el trabajo, el éxito después llega. Pero es difícil y es arduo. Pero me parece que es uno de los mejores consejos, es trabajar y bueno, lograr después tener un objetivo muy claro hacia dónde querés ir. Si las personas quieren hacer negocio contigo en tu empresa y en Mar de Plata, ¿cómo te pueden encontrar? Nosotros tenemos una página web que es www.arquitecturafz.com. Puedes entrar al Instagram también, que es arquitecturafz. Bueno, muy bien. Y a ti que estás escuchando esto, de verdad, quiero felicitarte por educarte financieramente viendo esto. Y hoy para mí ha sido una gran lección que le agradezco a Daniel, porque me prueba, y yo sabía que iba a encontrar la persona o la respuesta a mi pregunta. En todas las situaciones de crisis, por más crisis que sea, por más caótica que parezca, el caos y la crisis son reglas diferentes a lo que consideramos lo normal. Y siempre hay forma de ganar, y muchas veces la crisis y el caos tienen las mejores oportunidades para quien tiene pensamiento inversionista. Y el pensamiento inversionista, la mayoría de las personas tienen mucho pensamiento inversionista, pero no lo reconocen. Eso te lo da la educación financiera. Entonces yo quiero invitarte a que veas en tu crisis, en tu coyuntura, cuál es la oportunidad que hay de crecer, de aprender, de dar pasos, de lograr lo que tú quieres. Obviamente te garantizo que tienes que pensar de manera diferente a la que estás pensando, porque con la forma como estás pensando es la forma que te está llevando a la crisis que estás teniendo. Entonces te invito a que mires eso. Bueno, ponlo en los comentarios acá.
¿Qué aprendiste hoy acerca de la crisis, acerca de tus oportunidades, acerca de los valores de un empresario que logra resultados a largo plazo y sobre todo acerca de lo que tú puedes hacer? Porque recuerda, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que tú quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Nos vemos en el próximo video.